El fideicomiso es un vehículo jurídico que permite a una persona denominada fideicomitente transferir a otra denominada fiduciario determinados derechos corporales o incorporales para ser administrados o enajenados por éste, conforme a un fin predefinido por el fideicomitente en beneficio de otra persona denominada fideicomisario o en provecho del propio fideicomitente. Hoy, en Es Así, nuestro tema es el fideicomiso. Sean todos ustedes bienvenidos a su programa Es Así con Luis Miguel de Camps. En esta entrega vamos a hablar de un tema que ustedes seguramente han escuchado, que yo he hablado en varias ocasiones, y eso sobre el fideicomiso. Y para ello hoy tenemos el honor de contar con la presencia de nuestros distinguidos invitados y distinguidos amigos, Evelyn Chávez, abogada y directora general de la fiduciaria Fiducorp, una fiduciaria muy reconocida, quien hoy por hoy es la fiduciaria que más cantidad de fideicomisos de vivienda de bajo costo ha realizado. Nuestro buen amigo Roberto Millán, abogado también y director general de la fiduciaria Universal, que es una de las fiduciarias más grandes del país también. Y nuestra buena amiga, la doctora Germania Montaz, socia fundadora de la firma de consultores para el desarrollo y ex directora general de la Dirección General de Impuestos Internos. Señores, un verdadero placer contar con ustedes. Obviamente hemos hablado fuera de cámara muchísimas veces por temas estrictamente de fideicomiso y nosotros quisimos invitar y contar con ustedes porque queremos ver las perspectivas de ustedes sobre cómo ha ido desarrollándose el negocio fiduciario en la República Dominicana. Ya la ley 189-11 cumplió el mes pasado, dicho sea de paso, el mes de julio, cumplió 4 años. Sí, de 2011. Exacto, correcto. Ya tiene un cuatrenio si se quiere, aunque no necesariamente tiene 4 años de ejecución o vigencia, pero sí de existencia. ¿Cómo ha ido desarrollándose el negocio en la República Dominicana? ¿Cuáles han sido los principales hitos, tal vez los más significativos o tal vez los más difíciles que se han superado o que aún se mantienen como retos? ¿A quien quiera comenzar? Siéntase en libertad. Bueno, Evelyn, ¿cómo no? Podría empezar. Fíjate, primero, gracias por la invitación. Un placer. Y por demás, realmente tú has dicho algo muy importante. El fideicomiso como tal, al inicio fue un problema, porque era un cambio de mentalidad para todo el mundo. No todo el mundo entendía la figura, pero a medida que uno ha ido capacitándose, ha ido formándose a través de experiencias internacionales, como son, por ejemplo, Colombia, que tenemos una influencia, la ley nuestra tiene mucha influencia con Colombia. También está el tema de México, que son países que tienen la figura de larga data. Nos ha ido entrando en poderla fortalecer con los conocimientos. Y en estos 4 años, en base a formación, en base a experiencias de otros países, pero en base también a una voluntad de nuestro país, hemos podido decir que el año 2015 ha sido el año del inicio de la consolidación de la figura. Porque yo, de mi parte, que tenemos la fiduciaria Fiducorp, que está inmersa en fideicomisos de bajo costo, que no son los únicos en los esquemas fiduciarios. La gente tiene una cultura que entiende que son solamente los fideicomisos es bajo costo. Fideicomiso tiene un sinnúmero de tipos que tú puedes hasta combinar, hacer fideicomisos de carácter mixtos. Pero en el caso nuestro, que es el bajo costo, yo entiendo que el 2015 es el año del fideicomiso de bajo costo. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque definitivamente nosotros tenemos un país que tiene una alta incidencia con la voluntad política. Es decir, los actores políticos mueven todo el marco legal, si tienen la voluntad de hacerlo. Y en el tema del bajo costo tenemos pues el inicio del primer fideicomiso público-privado, que es la ciudad Juan Bosch. Ahí hay un desarrollo que luego pues vamos primero a darle la oportunidad a todos los demás, pero tenemos eso y por demás también a nivel de la Junta Monetaria ha creado unos instrumentos que luego lo vamos a discutir muy interesantes para el fortalecimiento de la figura. Claro.
Roberto, ¿cuál es tu visión en el mismo tesitura, ¿no? ¿Y cuál es la amplitud que puede haber caminado ya el fideicomiso? Ya no solamente, como decía Belén, el de construcción, sino también otros tipos de fideicomiso. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido en los últimos años? Gracias, Luis Miguel. Hay varias cosas. Yo creo que la experiencia realmente ha sido positiva. Yo en eso tengo una visión bastante particular en términos de tiempos. Ahora estábamos mencionando que la ley 189 es del 2011, pero realmente en términos de operación del fideicomiso tenemos que ir acortando los tiempos. Si bien la ley 189 es del 2011, su reglamentación fue del 2012 y las primeras iniciativas o los primeros fideicomisos se vinieron a constituir casi que al final del 2012, pero en realidad durante el 2013. Eso quiere decir que este año realmente estamos cumpliendo hasta ahora 2 años de tener un negocio que ha venido evolucionando, como bien dice Evelyn, como estoy seguro que comparte Germania, ha venido evolucionando y desarrollándose poco a poco. En esa medida, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que evaluar si el balance es positivo o ha sido negativo. Yo particularmente pienso que ha sido un balance positivo. Evidentemente, cuando hablamos de un instrumento nuevo, sobre todo un instrumento complejo, porque no estamos hablando de una figura que sea muy sencilla, sino que tiene muchísimas variables, pues evidentemente el hecho de tener en este momento un poco más de 100 fideicomisos constituidos, dentro de los cuales hay fideicomisos de vivienda de bajo costo, pero hay otro tipo de fideicomisos que representan un porcentaje inferior, pero que evidentemente muestra que la figura ha venido evolucionando. O sea que vamos por buen camino, Es decir, que que encontramos ciertas limitaciones, pero vamos por Es decir, buen que el camino. fideicomiso no es solamente para construcción. No, es clarísimo y la gran oportunidad que tenemos en este momento y en este espacio es poder mostrar que ya no es simplemente lo que tenemos en la cabeza o lo que dice la norma. La norma habla de diferentes tipos de fideicomiso, pero una cosa es que lo diga la norma y otra cosa es que hoy podamos revisar cuál es ese listado de fideicomisos y encontremos que no hay únicamente fideicomisos de vivienda de bajo costo, que hay fideicomisos inmobiliarios para otro tipo de proyectos, no únicamente residenciales, sino inclusive comerciales, que hay fideicomisos filantrópicos, que es una figura que no se utiliza mucho en otros países, pero que acá está cogiendo una fuerza que realmente nosotros no preveíamos. Creo que Universal ha sido el primero en constituir fideicomiso filantrópico. Sí, evidentemente constituimos el primer fideicomiso filantrópico el año pasado con la Fundación Amigos del Museo de Arte Moderno para la remodelación de su biblioteca a través de diferentes donaciones. Pero más importante que eso es que no ha sido el único caso. En ese momento hay otros casos que estamos trabajando no únicamente en Fiduciaria Universal, sino en otras fiduciarias, y eso le está dando una fortaleza a la figura y una imagen, o proyectando una imagen que es buenísima para el sector fiduciario, en la medida en la que la gente está viendo que el fideicomiso sirve mucho más que para construir proyectos, que eso aporta muchísimo a nivel económico y a nivel social para el país, pero que los empresarios, y ahí hay una cosa particular que me ha gustado mucho, tanto empresarios como personas físicas, hoy en día dentro de sus conversaciones de negocio ya incorporan la figura del fideicomiso como una posibilidad para facilitar esos negocios, de todo tipo y en cualquier segmento de la economía. Sí, importante. Germania, el caso de la opinión tuya es muy interesante, como todas las demás, pero es diferente desde el punto de vista de que cuando la ley se convierte en ley, que crea una ley que tiene el nombre de un párrafo casi y de coletilla, fideicomiso, en ese momento tú ejercías una función pública de mucha responsabilidad. Luego, casi al terminar dicho periodo, pues ya se publica la norma para fines fiscales de dicha ley, la 0212, que creo que fue firmada por la administración nueva, pero el trabajo, digamos, duro se hizo todavía en la administración pasada. Y luego ya en la práctica privada, como profesional, pues también puedes ver la otra cara de la moneda, ¿no? ¿Cuál es tu valoración inicial sobre el desarrollo que ha tenido esta figura en estos años? Mira, yo pienso que sorprendentemente, por lo menos para mí, la figura ha ido mucho más rápido de lo que yo esperaba, porque siguiendo un poco lo que han dicho ustedes, ciertamente es una figura compleja, pero no solo compleja desde el punto de vista jurídico, sino compleja de entender. Tiene algunos aspectos que a la gente le cuesta entender, por un tema de cultura, por un tema de confianza. La figura se basa en la confianza, que precisamente es uno de los temas que hay que trabajar mucho, lograr que la gente confíe en la figura, confíe en las fiduciarias, confíe en este régimen
jurídico. Y pienso que ha ido rápido, las instituciones se han ido acoplando, entendiendo en el proceso de entendimiento, de crear las disposiciones que permitan que la figura crezca. Y pienso que poco a poco, pero razonablemente rápido, pues las instituciones cada una ha ido colaborando en crear ese marco institucional que permita o que otorgue confianza a la figura. Sin embargo, la figura comienza con algunas dificultades que probablemente se están cosechando a la hora de implementar. Algunas dificultades de la propia ley, algunos elementos que la propia ley hace confuso, que la propia ley no aclara, que la propia ley no trabaja adecuadamente, comenzando del nombre de la ley. ¿De dónde se deriva el tema de que todos crean que fideicomiso es construcción? Del nombre de la ley. Claro. Entonces, no es una sorpresa, no es que la gente entiende que fideicomiso es construcción, es que la ley se llama así y al final tiene una palabra de fideicomiso. Entonces yo soy optimista también, pienso que la figura ha ido bastante rápido y pienso que irá más rápido en la medida en que se cree ese ambiente de confianza que permita que cada vez más el sector empresarial e incluso el Estado puedan utilizar la figura para una cantidad de cosas que son posibles de manera eficiente con el uso de un fideicomiso. A propósito del ánimo o de la pasión que sentimos todos los que estamos aquí por esa figura del fideicomiso, se nos pasó al inicio tratar de abordar el tema de una forma un poquito más comprensible. Y yo creo que es importante para los amigos televidentes recalcarle, retomarle, repetirle, bueno, ¿qué es un fideicomiso? Recordando que esto no es una entrevista, es una conversación, así que sin esa libertad cualquiera de intervenir. ¿Cómo es que funciona eso? ¿Eso es un papel? ¿Eso es un contrato? ¿De qué me están hablando? ¿De qué es un patrimonio alterno? Yo no entiendo eso. En pocas palabras, en palabras llanas, ¿qué es un fideicomiso? Bueno, realmente para uno poder entender la figura, tiene primero que ubicar los términos. Es decir, un fideicomiso tiene una trilogía. Está con una fiduciaria, que son sociedades autorizadas, ya sea por o la superintendencia de bancos, si son bancarias, o la superintendencia de valores, o por la DGI, si son de objeto exclusivo. Primero tiene que haber una fiduciaria en un fideicomiso. Luego intervienen dos elementos más, que es el fideicomitente, que es la persona que aporta, si es a nivel constructivo, puede aportar los valores en una construcción, otro puede aportar el flujo de caja, otro puede aportar el terreno, y el fideicomitente y beneficiario, que en muchos casos coincide con el que aporta y con el que tiene el beneficio. Pero en lenguaje llano, sencillo, un fideicomiso es un contrato, y ese contrato se llama acto constitutivo, y ese acto constitutivo es el que va a regir todo entre esa fiduciaria que va a recibir el mandato, el fideicomitente que lo aporta el fin del fideicomiso, que es ilimitado. El orden público es el límite de un fideicomiso. Tú puedes hacer fideicomiso como se te ocurra, siempre y cuando esté de acuerdo a la ley y a las buenas costumbres. Ese es tu límite. Y el beneficiario. Pero al final del día, cuando Germania habla de confianza, hay que tener muy claro que las fiduciarias reciben un mandato. Es decir, si tú te pones a ver, la fiduciaria, para que los amigos televidentes puedan entender, es un sujeto pasivo. Es decir, el mandato se recibe del fideicomitente. A veces, en mi caso, con experiencia personal, siguiendo lo que Germania ha dicho, en las personas que son desarrolladores de proyectos que me han seleccionado como fiduciaria para constituirse en los esquemas fiduciarios de desarrollo inmobiliario, al principio había una resistencia total, porque decían, pero ven acá, yo tengo mi inmueble, yo soy el que controlo, una tercera persona, aportar ese inmueble, porque hay que constituir un patrimonio separado, pero separado no solamente del que lo aporta, sino también de la fiduciaria, porque se llaman patrimonios autónomos, separados e independientes. Entonces, para esas personas que construían de larga data, les resultaba difícil asimilar que de repente yo te tengo que aportar el inmueble, de repente tú eres que maneja todo el tema de la unidad contable de mi proyecto, tú me controlas con todo,
Pero no, real y efectivamente, él primero tiene su patrimonio resguardado, porque como es autónomo, separado, independiente, ese es el patrimonio, en el proceso constructivo no está mezclado con su patrimonio. Hay el riesgo laboral, el riesgo de cualquier tercero disminuye. El tema del control del equilibrio, es decir, el punto de equilibrio en un proceso de desarrollo inmobiliario es la salud de un proyecto. Ese punto de equilibrio, como está en un patrimonio separado, independiente y autónomo, se maneja con menos riesgos y con menos vulnerabilidad. Porque un desarrollador, hasta que no tiene un punto de equilibrio, no desarrolla un proyecto. Al final del día, cuando lo desarrolla, ya tiene unas preventas hechas. Es decir, hay una transparencia, pero también hay un control. Y por demás, el adquiriente. ¿Tú sabes la cantidad de proyectos aquí fallidos? La cantidad de proyectos que cualquier persona ha dado 2 o 3 pesos con el sudor de su frente y el desarrollador no arranca. Proyectos que ahí va tal cosa y nunca se desarrolla. Y aquí, lamentablemente, los tribunales no tienen ni siquiera para pagar su programa de pago, van a entablar una demanda. Eso tiene un costo. Entonces, con el fideicomiso hay una medida que se llama la cultura de la prevención. Ahora mismo, los liderazgos, como llaman ahora, responsables, eso es uno de los puntos más elementales, la cultura de la prevención. Y el fideicomiso, a través de esa figura, se fortalece el prevenir que los proyectos, en el caso nuestro, que manejamos los inmobiliarios, sean viables. Y que si no alcanza un punto de equilibrio, al estar esos valores depositados en la fiduciaria como mandataria, si no existe punto de equilibrio, pues se devuelve. Y uno tiene el deber de actuar en un vocablo antiguo como un padre de familia, un buen padre de familia, pero ahora un buen hombre de negocio. En lo que ese punto de equilibrio se cumple, se puede colocar esos dineros. Dirían algunos, perdón, por equidad de género, como buena persona de negocio. De persona de negocio. Se puede colocar en cualquier sitio que genere la rentabilidad. Entonces, ese adquiriente que está separando tiene la ventaja de que si no se da, por lo menos se le devuelve su dinero y quizás con un poco de exactamente. El reto es entender esta nueva modalidad de propiedad que tiene diferencias en lo fiscal, en lo legal y en todos los órdenes. Y ese es el gran reto, no solo para el público en general y el dueño o el propietario de activos y el tenedor de inmuebles, etcétera, etcétera, sino para las instituciones que regulan cada una de esos momentos, de esos aspectos en que el patrimonio cambia de forma o de propietario en el sentido del fideicomiso. Ahora, hay algo que me llama la atención inmediatamente con esa explicación, y es, bueno, por ese acto constitutivo se crea ese patrimonio autónomo, separado e independiente. Muy bien. El fideicomitente otorgante le traspasa ese activo, sean activos inmateriales o materiales, a ese patrimonio. Pero, ¿significa entonces que la fiduciaria es la propietaria? No, claramente que no. Déjame complementar un poco con una pequeña anécdota. Realmente hay situaciones bastante particulares en términos del fideicomiso y creo que nosotros como fiduciarios, y no únicamente las sociedades fiduciarias, sino todos los que intervenimos en este negocio, tenemos un deber y una necesidad de educación frente al público. Entendiendo al público no únicamente como el promotor o como el hombre de negocios, sino o el hombre o mujer de negocios, sino también a nivel cultural para cualquier tipo de persona. Precisamente eso es lo que da el alcance de la figura. Hace pocos días, la hija menor de mi hermana me preguntaba, ¿qué es lo que tú haces? Y yo la verdad me vi a gatas para poderle explicar qué significaba o qué hace una fiduciaria y qué significaba un fideicomiso. Porque a veces entendemos que lo podemos explicar fácilmente ante cualquier otro escenario, pero no lo estamos sabiendo explicar ante el público en general. Claro. Entonces,
Yo básicamente lo que le decía era, mira, si tu mamá me contrata a mí como fiduciaria, ella me puede entregar una plata, un dinero para que yo lo administre, lo invierte, y con ese dinero sencillamente ella me está dando una instrucción para que yo coja ese dinero, pague tu educación, pague los servicios públicos, haga cualquier otra cantidad de cosas. Y ese mismo ejemplo es el concepto general que abarca el concepto de fideicomiso. El Estado puede hacer exactamente lo mismo, no solo que no me está entregando una suma de dinero pequeña, sino que me está entregando los derechos económicos incorporados en los peajes para que esos recursos se administren, se inviertan y se destinen a la construcción de vías. Y un promotor me está entregando una suma de dinero también, me está entregando un inmueble, un solar, para que entonces yo administre los recursos que él me está entregando, y que también me están entregando sus compradores para que desarrollemos un proyecto inmobiliario y yo te entrego un apartamento a ti como comprador, te entregué unos dineros resultantes como utilidad a favor del promotor. Todo se enmarca dentro de la misma figura y ese es el concepto de fideicomiso. Lo que no le puedo explicar a ella es lo que tú preguntas, y es efectivamente esos dineros no son, ni esos inmuebles no son de la fiduciaria, sino que para cada negocio en particular, para cada cliente que constituye un fideicomiso, se constituye un patrimonio aparte, que no es ni del cliente ni es de la fiduciaria. El cliente tiene todos los derechos sobre ese fideicomiso o sobre ese patrimonio que es independiente del de la fiduciaria e independiente de él. Pero cada negocio en particular, como lo estamos viendo para un fideicomiso de planificación sucesoral, para un fideicomiso filantrópico, para un fideicomiso de promoción y desarrollo de un proyecto inmobiliario, son patrimonios independientes. Tanto así que para cada patrimonio poder manejar sus dineros, abrir cuentas y contratar, se le tiene que otorgar por parte de la DGI un RNC independiente para cada uno. Claro. Es como si se tratara de un vehículo, de un instrumento para lograr algo. Quizás eso es un elemento fundamental, entender que se toma un patrimonio de cualquier naturaleza, de cualquier tipo, y se encomienda a alguien, aunque la palabra encomienda puede tener alguna connotación jurídica distinta, pero en términos simples, se encomienda a alguien que es un tercero, pues administrar, gestionar ese patrimonio para conseguir un objetivo. Y ahí es que vienen las tres figuras que mis compañeros han explicado. Alguien que tiene una voluntad de hacer algo y necesita un tercero para lograrlo, y necesita un vehículo, un instrumento. Ese vehículo, ese instrumento es el fideicomiso, que es gestionado, que es administrado, ¿por quién? Por una fiduciaria. Entonces, el fideicomiso y la fiduciaria son una especie de unidad indisoluble que forman realmente ese vehículo o ese instrumento para fines prácticos para lograr un objetivo. Y ese objetivo pues siempre está relacionado con un beneficiario. Claro. Por eso, por lo menos en mi caso, entiendo que una de las grandes bondades que tiene este tipo de instrumento es que es una manera transparente de hacer llegar a un beneficiario los beneficios o los rendimientos de un negocio, de cualquier tipo de gestión, hacérselo llegar a ese tercero beneficiario. Sí. Eso yo creo que es una gran bondad de este vehículo. A propósito de eso que señala Germán, de la transparencia, porque ciertamente se ha hablado, tanto así que la propia ley establece entre sus motivaciones el factor de la transparencia. Quisiera hablar un poco de eso y atar algunas de las cosas que ustedes han dicho. Y es que, bueno, se dice, se señala y ya se ha demostrado que a través de la contratación de fiduciarias para la constitución de fideicomisos para la realización de X o Y proyectos, negocios o actividad, pues se promociona y se garantiza niveles de transparencia que difícilmente fuera del fideicomiso se puedan alcanzar. Y a propósito de eso, uno de los factores es la famosa transparencia fiscal, que obviamente es importantísima. Lo primero que me viene a la mente es, porque lo hemos discutido fuera de cámara en otros momentos, es a nosotros que somos abogados, por lo menos, nos da mucho trabajo inicialmente entender la diferencia entre el derecho de propiedad de un bien fuera del esquema fiduciario y el derecho de propiedad fiduciaria. La diferencia es importante desde el punto de vista legal, importante desde el punto de vista fiscal, y en diferentes conversaciones, recuerdo que tú me mencionabas, Germán, en una oportunidad, el hecho de que para los que no son abogados es más fácil a veces entenderlo porque ya no es un concepto tan cerrado, sino del beneficio económico. Creo que sería de utilidad un poco explorar un poco eso, que ustedes nos digan un poco sobre eso, porque tal vez eso ayuda también a cambiar lo que ustedes señalaban hace un momento sobre la cultura que hay de desprendimiento del control, ¿no? Sí, claro.
Lo que pasa es que ahí les llevo un poquito de ventaja, porque al no ser abogada me queda un poquito más fácil porque tampoco entiendo la propiedad anterior tanto. Entonces es mucho más fácil llegar a una conclusión de que lo que se trata es de ceder a un tercero para unos fines un patrimonio. La palabra cesión en el sentido en que la entiende un economista es absolutamente distinto a la que lo entiende un abogado, que cada palabra tiene una connotación distinta. Así es. Para el caso económico es sencillamente entregar a un tercero un patrimonio para hacer algo. Y fiscalmente, pues sencillamente está sujeto a los impuestos relacionados con esa transferencia. Fíjense que fiscalmente el mover ese patrimonio del fideicomitente, que es el dueño real, el propietario de ese patrimonio, el que tiene la intención de separarlo, hacia esta unidad, que es el fideicomiso, que va a ser gestionado por una fiduciaria, no se entiende como algo que genera un beneficio, se entiende como una transferencia pura. Como un mandato. Como un Porque al mandato, final del como día es una un mandato. transferencia pura de una propiedad para ser utilizada en generar rendimientos. Y por tanto, en el primer punto, en el primer momento de esa transferencia, solo se graba como una transferencia simple, pero no se entiende que genera ningún rendimiento ni ningún beneficio. Claro. Porque para fines económicos no hay ningún rendimiento ni ningún beneficio. Eso se va a producir con Así el es. uso, con la enajenación, con El lo que sea, desarrollo. con el desarrollo de ese patrimonio colocado en esta unidad autónoma. Y por eso yo creo que para el que no es abogado es un poquito más sencillo, porque no le da esa connotación jurídica a cada uno de los aspectos que se generan. Y ese es el reto. El reto es entender esta nueva modalidad de propiedad que tiene diferencias en lo fiscal, en lo legal y en todos los órdenes. Y ese es el gran reto, no solo para el público en general y el dueño o el propietario de activos y el tenedor de inmuebles, etcétera, etcétera, sino para las instituciones que regulan cada una de esos momentos, de esos aspectos en que el patrimonio cambia de forma o de propietario en el sentido del fideicomiso. Y yo creo que para abundar lo que dice Germania, que coincido plenamente con ella, también hay que tener muy en cuenta que cada fideicomiso tiene un RNC propio y eso le da a cada fideicomiso una identidad fiscal. Que ahí ya tú te pones a ver, ¿por qué tú dices que hay fiduciario y fideicomiso? Porque el fideicomiso como tal, estoy hablando desde el punto de vista como abogado, no tiene personalidad jurídica. Entonces necesita de la fiduciaria para que ella lo represente. Pero al final del día, cada fideicomiso, si tú te pones a ver, por ejemplo, a nivel inmobiliario, cualquier persona que tiene un inmueble y lo quiere aportar a un fideicomiso, vuelvo al desarrollo inmobiliario, cuando el registro de títulos, hay corrientes encontradas, pero hasta ahora la posición del registro de títulos, del cual coincido plenamente, es que la fiduciaria, el titular, cuando tú coges un título, tú dices, la fiduciaria seleccionada es la dueña, pero dentro del texto del título, al final te dice, en dominio fiduciario, por cuenta del fideicomiso tal, con su RNC tal. De manera que la fiduciaria no tiene ninguna libertad, es decir, ahí tú no puedes atribuirle a esa fiduciaria por un derecho constitucional una libertad plena. Está limitada al mandato. ¿Quién le da el mandato? Un acto constitutivo. ¿Y quién firma el acto constitutivo? O el mismo aportante, forma parte del acto constitutivo. Es decir, que para que la teleaudiencia no se sienta con el temor de que, bueno, yo voy a dar mi inmueble a una fiduciaria y voy a perder todo mi control, en absoluto. Porque eso es un dominio fiduciario, ¿para qué? Para separarlo de cualquier contingencia que no esté relacionada intrínsecamente con el mandato al cual fue. Y eso se ve hasta con las instituciones bancarias en este país. Tú coges, por ejemplo, das un préstamo a una unidad para un largo plazo, como le llaman todo el mundo, y al final del día tiene una hipoteca inscrita, pero en cualquier situación tú ves cargas inscritas en adición a, con el fideicomiso en dominio fiduciario, el registro de títulos no puede inscribir nada en ese patrimonio, a menos que no sea, porque nada es absoluto, que no sea propio del mismo desarrollo del fideicomiso, cualquier problema que el fideicomiso tenga como tal. Entonces, esa propiedad, vuelvo y repito, aun cuando se produce la cesión, la transferencia para crear el patrimonio autónomo,
no es propiedad de quien la recibe. Ella la tiene en cabeza de ella, pero en dominio fiduciario, con limitaciones. No lo puede vender, a menos que el que lo aportó, que forme parte del acto constitutivo, lo establezca de manera expresa en el acto. El acto constitutivo es la ley de las partes en materia de fideicomiso. Por eso creo que esa aclaración fue fundamental, porque la idea, como decía Roberto hace un momento, es informar, educar, porque debemos, entiendo yo, para beneficio de toda la sociedad, promocionar la utilización de la figura. Y creo que con las explicaciones que ustedes han dado, pues hay una aproximación muy importante. Ya no es solamente el concepto clásico de propiedad, sino el concepto de utilización y los derechos económicos sobre dicho activo que se transfiere. Y a propósito de lo que ustedes estaban diciendo, también se me ocurre que es importante mencionar algunas aclaraciones sobre que hay quienes han declarado en diferentes momentos que sí, está muy bien, está muy bonito, todo parece muy bonito y qué bueno, pero es muy caro. Y la realización de la operación a través del esquema fiduciario me va a salir más caro que hacerlo a través, por ejemplo, del esquema clásico con una hipoteca versus un fideicomiso de garantía, etcétera, etcétera, porque me sale más costoso la transferencia. ¿Cuál es la situación realmente ahora respecto a eso? ¿Es transparente o equiparable, equitativo en cuanto a los sistemas clásicos de hacer negocios, o realmente sí tiene un costo superior? Yo creo que esta es realmente como el fideicomiso como tal es la nueva forma de hacer negocios. Y cualquier empresario, cualquier persona que quiera hacer un negocio tiene que ver su negocio de manera global y lo tiene que ver desde un punto de vista de 360 grados. No podemos coger simplemente un negocio y decir, este negocio si lo hago directamente me cuesta tanto, este negocio si lo hago directamente a través de la fiduciaria me va a costar un poco más. Si yo hago un negocio a través de la fiduciaria, tengo que considerar y tomar en cuenta también ciertos beneficios y a esos beneficios darle un valor. Muchas veces esos beneficios son intangibles, pero intangibles a los cuales les puedo asignar un valor. Y que si pienso a largo plazo y lo veo efectivamente como un negocio 360, pues voy a encontrar que esa figura del fideicomiso, pese a que me está costando, me está representando un valor agregado que en términos económicos tarde o temprano lo voy a ver en mi bolsillo como persona de negocios. Yo creo que tenemos varios retos sobre la mesa realmente. Y más allá del valor, lo primero que tenemos nosotros que encontrar o hacer entender como responsables de este negocio es que efectivamente el fideicomiso lo tenemos que ver como una extensión de cualquier tipo de negocio, como algo que está incorporado efectivamente para desarrollar cualquier tipo de negocios en la República Dominicana. Como hablábamos ahora, y en un ejemplo muy claro que yo tengo en la cabeza y que es un sueño particular, si el día de mañana yo tengo, que es un ejemplo un poco absurdo, pero tengo 2 proyectos de construcción de idénticas condiciones que van a iniciar, que están exactamente en la misma calle, uno enfrente del otro, y hay uno que se va a manejar a través de fideicomiso y otro que se va a manejar sin un fideicomiso, el comprador tiene el día de mañana que naturalmente coger para donde se está manejando el proyecto a través de un fideicomiso. Tal vez a primera vista ese constructor está pagando por ese fideicomiso algo que no está pagando el promotor del proyecto de enfrente, pero para ese constructor el beneficio va a estar claro en términos económicos, no únicamente por el pago, sino porque adicionalmente la figura del fideicomiso le va a permitir comercializar mucho más eficiente su proyecto, la figura del fideicomiso le va a permitir, como lo está permitiendo hoy en día, manejar varios proyectos simultáneamente, y todo eso al final del día, querámoslo o no, representa un beneficio económico para el promotor. El tema del fideicomiso mixto es lo que hace es identificar terrenos y los desarrolladores convierten ese desarrollo en un proyecto privado y el Estado entonces haría las veces de regulador. Creo que hay 2 o 3 aspectos que son interesantes destacar. Creo que lo he reiterado, fuera de cámara lo he planteado y creo que públicamente, recientemente en un artículo que escribí. La figura o el vehículo del fideicomiso debería ser neutral. ¿Qué quiere decir debería ser neutral desde el punto de vista fiscal? Es que hacer un negocio
usando como vehículo el fideicomiso o utilizando cualquier otro vehículo corporativo posible, debería ser equivalente. La tendencia debe ser que cambien los momentos en que se produce el acto grabado, el momento en que se produce la transacción que genera un impuesto, pero en esencia debería ser igual. En algunos casos debería posponerlo, en otros adelantarlo, pero en general debería ser igual. En el caso dominicano, todos sabemos que tienen algunas ventajas impositivas adicionales a la simple neutralidad. Pero he insistido en que más allá de esas ventajas, y cito una frase que en su momento la vimos, de esas ventajas que pudieran ser coyunturales o no, el fideicomiso debe ser visto, tal y como tú dices, como una figura, un vehículo que genera ventajas más allá de esas ventajas que pudiese tener en términos de que en un momento se rompa la neutralidad fiscal o no. Por ejemplo, un negocio de construcción, siguiendo con la línea de ustedes, pues tiene una cantidad de aspectos que resolver desde el punto de vista de la gestión, de la parte administrativa, de la gestión impositiva, de la gestión de los servicios, de la gestión de ventas, que hace que el constructor tenga el riesgo o de tener una estructura administrativa hipertrofiada con un peso sin control sobre la construcción, o contingencias laborales, o contingencias impositivas, o una serie de cuestiones que son puramente administrativas, que están cargando su tiempo y su bolsillo y incluso su entendimiento sobre la actividad fiscal, la actividad contable, que está dedicando tiempo a eso en vez de estar dedicado a construir. Claro. O sea que ese tipo de cosas tienen un valor, tal y como tú decías, a veces parecerían ser intangibles, porque todos nos creemos con la capacidad de gestionar cualquier cosa, sí, pero que luego se vuelven tangibles. Cuando viene la contingencia laboral, la contingencia fiscal, cuando viene la poca venta del proyecto, el fracaso de la preventa, cuando viene los costos financieros derivados de la mala preventa, entonces comienza uno a pensar qué bien sería contar con esa extensión de mi negocio que sea responsable de eso. Entonces, siguiendo tu línea, pienso que es importante destacar aquellas bondades al margen de los beneficios cuantificables de corto plazo que impactan el negocio. Correcto. Y abundando contigo también, ahora mismo, en estos últimos meses, la Junta Monetaria ha emitido resoluciones que frente a un desarrollador, trabajar bajo un esquema fiduciario es increíblemente muchísimo más beneficioso. ¿Por qué lo digo con esta afirmación? Sencillo. Es decir, cuando hay un interino, ya la Junta Monetaria, un préstamo interino, exacto, ya la Junta Monetaria acepta como garantía los certificados de garantía fiduciaria. Es decir, ya desarrollar un proyecto inmobiliario bajo un esquema de un fideicomiso a nivel de captación de recursos frescos para su desarrollo, para la construcción en marcha, que es lo que le llamamos los préstamos interinos. Ya un desarrollador con ese patrimonio autónomo en cabeza de un fideicomiso ya no tiene ese dolor de cabeza de que si me van a dar el préstamo, porque ya califica el patrimonio, no él. Claro. En adición a eso, a través de los esquemas fiduciarios, ya la Junta Monetaria, al crear esto, liberó encajes a los desarrolladores con proyectos inmobiliarios. Es decir, se podía en un momento determinado, liberó encaje legal y podían los desarrolladores, porque ya se agotó ese recurso, pero tengo fe que vuelven otra vez, porque saben que liberando encajes es que el desarrollo de los proyectos constructivos alcanzan su mayor movimiento. Tenían préstamos a un 6% a 2 años. Es decir, son ventajas que bajo un esquema fiduciario el mismo desarrollador ya las tiene, porque tiene control, puede optar por recursos frescos, es decir, por ahí está ganando. Me alegra mucho, Evelyn, que tú hayas mencionado. Perdón, Roberto. Hay una cosa que es importante destacar ahí. A partir de lo que dice Evelyn, y si lo vemos como contexto
global y general del negocio fiduciario. Eso es una noticia increíble para nosotros quienes estamos incorporados en el negocio. Y es que ese tipo de actuaciones por parte de entidades estatales de fortalecer figuras ya existentes, pero incorporando la figura del fideicomiso, es lo que efectivamente le está dando dinámica a nuestro sector. Y dinámica no únicamente para determinado tipo de fideicomiso, sino para todos los negocios que, como repetí ahora, el fideicomiso debe ser la extensión de ese tipo de negocios. Y cuando esa extensión del fideicomiso para desarrollar cualquier tipo de negocios no únicamente proviene de la intención válida de nosotros como fiduciarias de querer hacer un negocio, sino que tiene un apoyo de una entidad estatal que está diciendo aquí cabe la figura del fideicomiso y la puedes utilizar para hacer este tipo de negocios, pues la responsabilidad ya está de parte nuestra en gran parte de tomar ese tipo de medidas y convertirlas en fideicomisos y fideicomisos y fideicomisos. Fíjate, Roberto, que a eso me refería yo al principio, sobre que yo era optimista por la reacción rápida que había tenido las instituciones estatales en hacer este tipo de cosas. Fíjate que realmente para el tiempo que tiene el fideicomiso funcionando de verdad, rápidamente una institución pública emite una normativa reconociendo el negocio fiduciario. Por eso yo digo, yo entiendo que el negocio fiduciario ha sido bastante bien asimilado por las instituciones respecto a lo que podría ser la asimilación en otros casos, ¿verdad? Y otra ventaja que tiene el fideicomiso en la construcción, que ustedes no han mencionado, pero que se deriva de la propia ley, es que, por ejemplo, en el caso de las viviendas de bajo costo, el bono de vivienda no existe si la construcción se hace exactamente igual, pero fuera del fideicomiso. Que si tú tienes un constructor que hace una construcción exactamente igual, en precios, en todo lo demás, no puede optar sus clientes por el bono de vivienda de bajo costo, cuando en el caso del fideicomiso sí lo puede hacer. Es una ventaja que la ley da, que algunos pueden argumentar que es poco equitativa la ley en ese plano, pero que es una ventaja de esas que yo digo que son ventajas que se tienen, que podrían ser coyunturales o no, pero que benefician definitivamente al fideicomiso. Y actualmente están vigentes. Y el Estado, por ejemplo. El Estado ahora mismo se está inaugurando con la Ciudad Juan Bosch, pero yo cuando menciono Ciudad Juan Bosch, lo que quiero es decir que a través de ese instrumento ya el Estado puede estar en condiciones de facilitar con una serie de incentivos la vivienda, que es un derecho de los principales del ser humano, pero le da su título. Tú sabes la cantidad de unidades que el Estado construye, le dan una llave en un acto público y no tiene título. El fideicomiso prohíbe la construcción si a cambio de eso, porque tiene que haber un patrimonio autónomo. Entonces, el patrimonio autónomo es el origen para que a futuro se tenga la vocación de la titularización de todo ese proyecto de desarrollo. Entonces, eso opta a la persona que lo adquiere hasta para bancarizarse. Tienen un sentido de pertenencia, porque eso de te dar una llave y tú no tienes nada. Tú sabes, aquí, México, todo, ahora hay un programa de titularización del Estado, precisamente por esquemas precarios. Que ha tenido ciertas dificultades Bueno, primero por la larga data, por la cantidad. Todo eso va creando una bola de nieve. Entonces ahora, si el Estado apuesta a la figura, se paraliza, se hace una raya de pizarra. De aquí para adelante, todo en fideicomiso. ¿Qué hace con eso? Que todo lo que construya, y ni siquiera tiene que construir, porque el tema del fideicomiso mixto es lo que hace es identificar terrenos y los desarrolladores convierten ese desarrollo en un proyecto privado. Y el Estado entonces haría las veces de regulador. Pero lo más importante, independientemente, porque yo no tengo el tema político, es que cada vez que construye una unidad hay un certificado de título. Y para el adquiriente tiene un sentido de pertenencia y va al banco, no es regalado. Entonces, le ayudan en sus iniciales y todo, pero ¿qué agradecen ellos más? Que tenga su título al final del día. Que si el día de mañana hay un siniestro o hay un default en el pago de ese financiamiento, yo fiduciaria lo que voy a hacer es coger ese activo, salir a venderlo o te lo entrego a ti como pago de la obligación que no está pagada.
coincido en lo que ustedes han dicho también, de que con dificultades normales en la implementación de una figura nueva en cualquier parte del mundo, pues en nuestro país ha podido adoptar con cierta celeridad comparativamente, obviamente con sus dificultades, pero con cierta rapidez, la figura. Algunos señalan que eso tal vez se puede deber a que fuimos los últimos de Latinoamérica a crear el fideicomiso y por aprender en cabeza ajena, ahí sí se podría tal vez aplicar en algunos casos. En algunos todavía estamos aprendiendo, pero ese es el proceso. Yo quisiera salir un poquito de construcción, aunque no mucho, pero sacar un poquito de construcción y preguntarles a ustedes, bueno, fideicomiso, por ejemplo, de garantía, a propósito de lo que Evelyn mencionaba hace un momento, el certificado de garantía fiduciaria. Yo quiero que ustedes me expliquen qué es eso, cómo que funciona, para qué, a propósito de las normativas 0115 de la Dirección General de Impuestos Internos sobre el tratamiento fiscal de los fideicomisos, que modifica lo que la normativa anterior había establecido. Bueno, eso les confieso que a mí me parece que iba a ser uno de los principales tipos de fideicomisos a desarrollarse masivamente. Todavía es poco tiempo a propósito de la norma ya citada, pero ¿cómo funciona eso y para qué sirve? Porque eso solamente sirve para construcciones, ¿o qué es esto? No, mira, a nivel del fideicomiso de garantía hay una cosa que es importante considerar. Tomando como base, y que es un buen escenario, hoy ya existen fideicomisos de garantía operando. Ya existen entidades financieras que han otorgado financiamiento para cualquier tipo de operación, ¿sí? Tanto de libre inversión como créditos corporativos, como interinos, que tienen garantizados esos créditos a través de certificados de garantía emitidos por compañías o por sociedades fiduciarias. ¿Cómo opera el tema? Yo tengo un cliente que constituye un fideicomiso, a ese fideicomiso se le hace la transferencia de un activo y ese activo ya es propiedad del fideicomiso. La fiduciaria tiene la propiedad fiduciaria y es la administradora de ese fideicomiso. Mi cliente va para una entidad financiera y esa entidad financiera le otorga un financiamiento. ¿Qué pasaría en condiciones normales o antes del 2011? Correcto. La entidad financiera le va a decir, hipotécame ese bien porque necesito una garantía que sea admisible y que yo pueda incorporar cumpliendo con las disposiciones del reglamento de evaluación de activos. Ahí es donde entra lo bonito de la figura. ¿Qué pasa con la modificación del reglamento de evaluación de activos? Que incorpora la figura del fideicomiso de garantía y la acepta como una garantía admisible. Entonces el banco, en ese momento que le está otorgando al fideicomiso o a mi fideicomitente ese financiamiento, lo que le va a decir es, perfecto, como tú tienes ese activo dentro de ese fideicomiso, dile a la fiduciaria que te administra ese fideicomiso que me emita un certificado de garantía. Ese certificado de garantía está supliendo las veces de la garantía hipotecaria. Entonces yo como fiduciaria emito un certificado de garantía en el cual básicamente lo que le estoy diciendo a la entidad financiera es, yo, Sociedad Fiduciaria Universal, tiene la propiedad de este activo, es la administradora de este fideicomiso y como tal te otorgo una garantía a favor tuyo, banco, sobre ese bien. Que si el día de mañana hay un siniestro o hay un default en el pago de ese financiamiento, yo fiduciaria lo que voy a hacer es coger ese activo, salir a venderlo o te lo entrego a ti como pago de la obligación que no está pagada. De esa manera entonces empezamos a desarrollar un nuevo esquema de fideicomiso que afortunadamente está teniendo buen apetito y buena aceptación por parte de las entidades financieras y que está evidentemente soportada legalmente y como una garantía admisible. Entonces, por lo que entendí, según me dice Roberto, no solamente tiene que constituirse el fideicomiso de garantía para un momento específico, se podría tener un fideicomiso con una cantidad de activos y ese cliente en un momento determinado tener la necesidad, que tal vez en el momento de constitución no la tenía, pero en tiempo después sí, y obtener ese certificado de garantía fiduciaria. Efectivamente. Sí, pero para fortalecer lo que dice Roberto, ese certificado de garantía fiduciaria va de la mano con tasaciones prácticamente actualizadas cada 6 meses. Es decir, porque antiguamente la gente tenía un patrimonio parqueado y lo dejaba frente también a la DGI, ahora voy a hacerlo, todo es un engranaje, pero también a ellos como reguladores en nuestro caso, o como DGI como tal, sus funciones típicas, también le conviene. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes los patrimonios valuados actualizados, con un valor actualizado, también ellos pueden captar más recursos.
En cuanto al proceso Claro, constructivo, por su capacidad de deuda es mayor. por su capacidad en el proceso constructivo ya hay una exención, que no es solamente por tema fideicomiso, sino cuando la construcción está en marcha, hay una norma que interrumpe el tema del activo fijo, si está en construcción. Pero al final del día, para ellos, como captadores, recaudadores del impuesto, también le conviene, porque los patrimonios autónomos, para optar por ser y otorgar certificados de garantía fiduciaria, tienen que estar con sus valores actualizados, no actualizados con el tema de la plataforma de la DGI, es actualizado por el mercado, que sabemos todos que hay una diferencia. Señores, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado y ustedes como especialistas en la materia saben que hay mucho todavía de qué hablar. Yo quisiera que ustedes se comprometieran conmigo, no tienen que hacerlo en cámara, pero sí seguro que no se van a oponer a retornar nuevamente, porque por ejemplo yo tenía los planes de conversar sobre el fideicomiso público, los fideicomisos públicos que existen actualmente en la República Dominicana en operación, aquellos que se han anunciado su creación, no solamente la forma, sino también la elección de cómo es que se va a implementar. Y todo eso lamentablemente queda para una segunda entrega. Quiero agradecerles a ustedes su presencia, a los amigos televidentes. Espero que esto haya sido informativo. Ustedes han podido ver que no es solamente un vestido que se pone el fideicomiso, se pone el vestido y el sombrero que sea necesario para los intereses de negocios o de transacciones de las personas. Y en este sentido pueden ustedes acercarse a cualquier especialista en la materia. Germania Montaz, muchísimas gracias. Socia fundadora de la firma Consultores para el Desarrollo, asesores. Roberto Millán, director de la Fiduciaria Universal, del Grupo Universal. Evelyn Chávez Bonetti, directora de la fiduciaria FiduCorp. Muchísimas gracias, por cierto, ambas fiduciarias miembros de la Asociación de Fiduciarias Dominicanas, junto con otros 11 miembros, y que todos están obviamente a su disposición. Esperamos que haya sido de su agrado y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.